Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, media hora de conversación económica, programa señero de Canal 24 Horas, el día o las horas después de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, con hartas materias para conversar en materia económica, reforma tributaria, reforma de pensiones, la productividad que también se toma la discusión, un tema tan importante, el proyecto de las 40 horas. De todo ello vamos a conversar con el economista senior Cristóbal Gamboni del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Cristóbal, bienvenido acá a Canal 24 Horas Mirada Económica. Muchas gracias, Andrés. Cristóbal, partamos por lo primero. ¿Qué te pareció en materia económica? La cuenta pública del presidente. Claro, muchas de las materias ya las conocíamos. Quizás marca el presidente un cronograma de lo que se viene para el año en materia de reformas tan importantes para este gobierno. Como tú dijiste, gran parte de las propuestas que se mencionaron en el discurso ya eran conocidas, pero hay elementos nuevos. Uno, como tú bien mencionaste, el tema de la productividad es algo nuevo y es muy bueno que se ponga en el tapete, que se empiece a discutir al respecto. También los principales lineamientos respecto a reforma de pensión, reforma tributaria, 40 horas, el esfuerzo que se va a hacer en inversión pública. Creo que hay un doble clic en algunas cosas que son interesantes y que son muy útiles para nosotros en el mercado. Por ejemplo, a ver, entremos en materia, quizás la discusión más importante para el gobierno dentro de su plan de gobierno es la reforma tributaria. Lo más importante para el país es la reforma de pensiones, pero para poder pagar mucho del plan de gobierno se requiere recaudar más ingresos permanentes para gastos permanentes. Una primera mirada de cómo se ha planteado lo que hemos conocido hasta ahora, la reforma tributaria, que va a ir en 3 proyectos, más o menos se entiende que se pretende recaudar 4 puntos del PIB. ¿Cómo lo ves tú? Mira, justo hace poco nosotros como SEC en UDP tuvimos los diálogos sociales por la reforma tributaria esta misma semana y ahí planteamos algunas dudas, más que dudas, algunos puntos de alerta. Por ejemplo, respecto a un componente que es muy importante para la recaudación, que es la disminución de la evasión. Sentimos que faltan quizás algunos instrumentos para conocer los instrumentos que se van a utilizar para finalmente reducir la evasión de manera tan pronunciada. Y además nos falta también una medición más calibrada respecto a la evasión en sí misma. Hoy día solamente se publica la evasión del IVA, no hay información de evasión sobre otros impuestos. Que cerca del 20% la evasión del IVA, más o menos en Chile. Claro, y por ejemplo nosotros hicimos notar en 2020 cayó la evasión, un año de crisis. Entonces, falta información para saber no solamente más cifras, sino que cómo se mueven esas cifras. Cristóbal, impuesto a la riqueza, claro, se cambia el titular que era el impuesto a los súper ricos de impuesto a la riqueza, pero que incluso el margen que uno ve ahora, de acuerdo a lo que se ha ido conociendo, el piso desde que se cobraría ese impuesto a la riqueza es más abajo, desde 5 a 7 millones de dólares para arriba del patrimonio de las personas que tengan ese patrimonio, que no son muchos en nuestro país. De nuevo, ahí nos falta un poquito de información. Lo que ha transmitido Hacienda es que va a haber un impuesto a la riqueza inmobiliaria y financiera y además modificaciones al impuesto a la herencia. Cada uno de estos 3 aspectos son muy distintos entre sí y pueden tener un impacto también muy distinto. Un impuesto a la riqueza inmobiliaria ya se está aplicando, sería quizás extenderlo y no sabemos qué impacto puede tener. Un impuesto a la riqueza financiero siempre está, y seguramente tú lo has escuchado muchas veces, el riesgo de que los capitales se vayan. Y también necesitamos más información para calibrar eso. Y un impuesto a la herencia que nos parece desde los CQDP algo mucho más interesante porque vemos que es un impuesto que recauda relativamente poco y es muy variable, que tiene un espacio de crecimiento. Nos han dado mucha información al respecto, así que nos falta más información. Que sean 3 proyectos, porque ahí la explicación que ha dado el gobierno en materia legislativa que esto agiliza el trámite legislativo, porque es importante, ojalá lo antes posible, para poder recaudar lo que se busca. ¿Sienten que es un buen camino? Sí, en el sentido de que efectivamente se pueden separar temáticas. ¿Sí? Por ejemplo, probablemente va a haber mucha discusión sobre si el sistema debe desintegrarse, el impuesto a la renta debe desintegrarse o no, que es una de las propuestas que se está planteando. Pero lo que tiene que ver con impuestos correctivos, como impuesto al diésel, impuesto al verde, impuestos verdes van por un carril distinto. Entonces, que se separen... Eso hace rápido, uno espera, ¿o no? Sí, y además que no toda la incertidumbre de la discusión no se va a concentrar en un solo gran paquete, sino que se va a concentrar probablemente en las temáticas más discutibles. Ahí también la conversación es si es que, claro, uno puede plantear, quiero recaudar esto. El tema es si terminas recaudando eso y cuánto tiempo demora eso. ¿Cómo ves tú en este caso? Porque siempre se pone como parangón lo que fue la reforma tributaria, la última de la presidenta Bachelet, que quiso subir 3 puntos, terminó subiendo 1,5 la recaudación. ¿Cómo ven ustedes en cuanto a la posibilidad de que se alcance esa meta que el gobierno se propone? Yo diría que hay 2 ejemplos. ¿Ya? La reforma tributaria del 2014, que cuando uno ve las cifras, ya han pasado como 8 años, ¿verdad?
la recaudación no hay 3 puntos más de recaudación, sino que hay en torno a 1,5, 1,8, por lo tanto no se alcanzó la meta. Pero también está la experiencia de la modernización tributaria del 2020, en donde las cifras, de acuerdo a lo que ha ido reportando el Servicio de Impuestos Internos, han ido sorprendiendo al alza. Entonces, ¿cuál es la forma de abordar esto? Primero, estimaciones conservadoras. Eso es un detalle que no se menciona, pero es muy importante que las estimaciones que presente Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos sean conservadoras y no ¿Y estas no sean son ambiciosas. conservadoras, a tu juicio? Falta el detalle, porque efectivamente, de nuevo... Ni para sí ni para no, falta el detalle. Sí, efectivamente, uno no puede emitir un juicio sin el detalle, pero el ejemplo que te estaba mencionando, 1,2 puntos del PIB por menor evasión, en el principio la evasión está alta, son 20%, está bien, pero ¿cuál es el instrumento para lograr eso? A ver, Cristóbal, otra materia importante que planteó la autoridad, el presidente, es la reforma a pensiones. Ya tenemos fecha, mes de agosto, incluso antes de que sea el plebiscito de salida. ¿Cómo ves tú lo que sea? También se ha ido conociendo, no mucho, han habido algunos diálogos ciudadanos, tal como los diálogos tributarios, también son los diálogos en materia de pensiones. Ya el presidente señaló claro, y ha sido enfático, fue en la campaña presidencial, fue hace algunos meses, ayer también, respecto a que los actuales fondos no se van a tocar, van a seguir siendo, si es que la persona así lo dispone, administrados por las AFP. De ahí viene un cambio bastante más profundo. ¿Cómo ven ustedes, por lo menos, lo que se ha ido conociendo hasta ahora en cuanto a reforma a pensiones? Hay que separar dos aspectos, ¿no? Porque el primero es la PGU, la Pensión Garantizada Universal, que el presidente anunció que se va a ampliar a 250.000 pesos. Eso obviamente que es un gran aporte para las personas mayores, pero que ya están recibiendo, ya a partir de agosto van a empezar a recibir un ingreso de 185.000 pesos reajustado por inflación, probablemente sobre 190.000 pesos. Eso obviamente es reforzar una política pública que ya fue aprobada. Todo lo demás que tiene que ver con cómo van, toda la pensión que se monta sobre esa pensión base, de nuevo, hay que conocer muy bien cómo se va a distribuir el componente que la ministra dijo de reparto solidario. Porque siempre se estaba hablando de que... Lo dijo que es la cotización adicional al final, que hoy día cotizamos el 10% a cargo del trabajador, debiese aumentar a un 16% a cargo, ese 6% a cargo del empleador. Ese 6%, ahí está la discusión un poco cómo se va a repartir. Es una discusión que viene de Piñera 2, Bachelet 2, hace rato. ¿Cómo se reparte ese delta, no? Efectivamente. Y la verdad es que esa discusión es muy complicada porque cuando se llevó en el Congreso, bajo ambos presidentes que tú acabas de mencionar, nunca se llegó a acuerdo. Entonces, hay personas gente experta que dice que no, todo debería ser a capitalización individual y otros que dicen que no, que todo debería ser a reparto y la solución intermedia es difícil de alcanzar. Obviamente que si se quiere incluir un componente de solidaridad, parte de esos 6 puntos se debería, si es que son 6 puntos, se deberían ir a solidaridad. Aunque siempre se dice que lo que es solidario debería ir a través de rentas generales de la nación, no a través de impuestos. Pero si parte de esos 6 puntos se van a solidaridad, la pregunta es cuánto. Ahí va a estar trabada la discusión. Otro elemento importante, Cristóbal, en los anuncios del presidente Boric, algo que estuvo en su plan de gobierno cuando fue candidato, lo ha dicho la ministra Yanes Jara varias veces, es el proyecto de 40 horas. Pero aquí se suman dos elementos, uno que es la gradualidad, que ya se había mencionado. Y se suma la adaptabilidad. ¿Cómo ves que estos dos elementos al final terminan convenciendo a ciertos sectores como el empresariado que miraban con recelo? Algunos sectores, no todos, esta rebaja en la jornada semanal de 45 a 40 horas. ¿Son dos buenos elementos? Sí, quisiera agregar un tercero, que no está dentro de la discusión, o sea, de la mención de la reducción de jornada de 40 horas, que es el aumento en productividad. Es que eso justamente lo quería comentar después. ¿O crees tú que ya son los tres van en el mismo paquete? No, lo podemos comentar después, pero fíjate que hay que tomarlo a los tres en el mismo paquete porque ahí, por decirlo así, cierra la ecuación, diríamos nosotros. ¿Ya? Si es que tú tienes gradualidad más adaptabilidad, hay que ver cómo es la bajada de eso, pero lo que uno entiende de buenas a primeras, ¿no? Sin poner la boca adaptabilidad es adaptar un poco tu jornada laboral, tu semana, ciertos negocios, no sé, el comercio, no es lo mismo un día lunes, martes que un día viernes, sábado, domingo, por ejemplo. Y cualquier empresa. Si hay una semana más intensa en trabajo, quizás se trabaja mucho más de 40 horas, pero después se recupera. Uno piensa en ese tipo de situaciones. Que se vaya adaptando. Claro. Si hay una ganancia de eficiencia desde ese punto de vista, eso es, por supuesto, que es deseable. Que haya gradualidad en la implementación de una política de reducción de jornada laboral, cuando
la expectativa de crecimiento se han ido ajustando a la baja y se espera un crecimiento casi nulo en 2023, también se espera que la gradualidad sea deseable. Y si esto viniese acompañado de productividad, que me imagino que es la discusión que viene después, obviamente que la ecuación cierra, pero también falta la bajada. ¿Cómo hacer la adaptabilidad? ¿Va a ser lo que nosotros estamos discutiendo ahora o va a venir planteada de otra manera? Hay temas que son burocráticos, de cultura organizacional, de cultura nuestra, que quizás podrían chocar contra un sistema de adaptabilidad. Por eso falta también ese detalle. Cristóbal, conversamos el tema de la productividad, vamos a volver atrás un poco en el tiempo. La presidenta Bachelet crea en su segundo gobierno la Comisión Nacional de Productividad, que encabezó en un principio Joseph Ramos, hoy día la encabeza Rafael Berguán, un tema central. Se han emitido informes respecto a cómo en nuestro país los últimos 15 años no ha mejorado la productividad. Creo que la última vez que tuvimos 1,5 puntos fue el 2000, presidente Lagos. ¿Es posible llegar? O sea, siempre es posible, pero ¿qué se tiene que hacer para que nuestra productividad, que se mantiene crónicamente nula o negativa, tienda a estos números que ayer propone el presidente Boric? Cuando se alcanzó niveles de crecimiento de productividad, como tú dijiste, hace 20 años, más o menos, había un plan. Por ejemplo, a principios de los 90 había un plan de apertura comercial que ayudó a la productividad. A principios de los 2000 había un plan de potenciar la infraestructura a través de un sistema de concesiones que también ayudó. Hoy día quizá en el discurso presidencial faltó un plan, porque la reforma tributaria estaba enfocada en la justicia tributaria, pero no en un sistema tributario pro crecimiento. La reducción de 40 horas tampoco es algo que uno diga eso va a aumentar per se la productividad. Lo que sí mencionó el discurso presidencial es que se va a implementar una reforma de medidas microeconómicas en base a lo que la misma CNP ha dicho. Eso es muy bueno. Sin embargo, aunque la CNP ha dado muchas recomendaciones, no están medidas. No sabemos si esas nos van a permitir dar el salto a un crecimiento sostenido de 1,5%. El área que Chile tiene para potenciar, para aumentar la productividad, tiene que ver con todo lo que se refiere a nuestro medio ambiente, a nuestra naturaleza. Y ahí, por ejemplo, la producción de hidrógeno verde puede significar un buen salto en productividad. La producción de litio puede significar un buen salto en productividad. Ahí hay espacio para, si se enfocan los esfuerzos en esas áreas, haya un crecimiento de la productividad importante. Cristóbal, son 102 medidas que anunció el presidente, de todo tipo, pasamos por todos los ministerios. ¿Cuadran los números? Respecto, por ejemplo, claro, tú mencionas que muchos elementos todavía falta mucho por conocer. Hoy día lo decía en la mañana el ministro Jackson, que para esto se requiere la reforma tributaria, son los 4 puntos del PIB. Para hablar en dinero son 12.000 millones de dólares, 4 puntos del PIB, lo que recaudaría si es que se llega a lo que quiere el gobierno. ¿Cuadran los números de acuerdo a la cantidad, a las expectativas, a las medidas que se ponen con lo que se dispone en cuanto a dinero? Obviamente que hay que ver más detalle. Parece que es la frase del día en mi caso, pero hay que ver más detalle. De buena primera hay dos elementos que parecen de alerta. Uno es que gran parte de esta reforma tributaria iría a financiar variables de stock. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Condonación del CAE, deuda a profesores, son deudas que se arrastran, más que financiar un flujo de gasto. Claro. Se paga, ¡pum!, una vez. Efectivamente. Y todo lo que tiene que ver con mayores derechos sociales, aumento de la PGU, sistema de pensiones que todavía no sabemos bien. Eso es permanente. Eso es permanente y no es barato. Ya. No es barato, por lo tanto hay que ver cómo va a rendir la reforma tributaria para ver si es que puede hacerse cargo de todos esos gastos. Cristóbal, vamos a ir a la primera pausa de Mirada Económica y al regreso seguimos revisando más información, proyecciones de crecimiento, proyecciones también del IPC. Pausa y volvemos. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Edificio Neo Florida 3 de Inmobiliaria Neo Urbe, ubicado en la comuna de La Florida, es un proyecto que te conecta con todo lo que necesitas, de 1, 2, 3 dormitorios diseñado con una arquitectura de vanguardia, modernos espacios y con un equipamiento pensado según tu estilo de vida, excelente conectividad a pasos del metro y servicios. Conoce más en neourbe.cl. Estamos conversando aquí en Mirada Económica con Cristóbal Gamboni, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la UDP. Hablemos un poquito de proyecciones, Cristóbal. Esta semana conocimos cifras del IMASEC, 6,9%. Veníamos de un primer trimestre con un promedio de 7,2%. Claro, si hacemos la matemática súper simple, primeros 4 meses más o menos 7%. Pero el promedio del año es 1,5%. O sea, uno dice, el segundo semestre es como para cerrar los ojos, ¿no?
En parte sí, obviamente, sobre todo a partir de mayo vamos a empezar a ver cifras mucho más exigidas en su base de comparación. Recordemos que mayo del año pasado tuvo crecimiento de acuerdo a las cifras revisadas, sobre 20%. Entonces, ¿Nos acercamos al 0% de crecimiento o no tanto en mayo? No, para nada, Ya. porque la cifra que conocimos de abril nos mostró cierta resiliencia de la... Comercio y servicios, por ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, comercio sorprende mucho. Había estado bajando, en marzo ya se recupera, pero en abril vuelve a acelerarse. Y servicio ya es cierto que muestra cierta desaceleración, pero también se mantiene con cifras positivas. Entonces, pareciera que este ajuste que va a tener nuestra economía tarde o temprano, porque está cayendo el gasto fiscal, el Banco Central está subiendo la tasa, etcétera, un largo etcétera, se ha demorado. La economía ha mostrado cierta resiliencia que no sabemos muy bien cuándo va a ocurrir ese ajuste más fuerte. ¿El Banco Central debiese, crees tú? Porque aquí, por lo menos, lo único que hay coincidencia es que quizá el Banco Central va a poner una alza más de tasa. Hoy día en 8.25. El tema sí va a ser a 9, vayamos a llegar a 9.25, 9.5. A ver, ¿qué crees tú que podría suceder y qué repercusión eso tiene para la decisión de millones de chilenos en créditos de consumo, en hipotecarios? ¿Puede seguir afectando como ha afectado hasta ahora? Hoy día conocimos la encuesta de operadores financieros, que espera que la próxima reunión venga con un alza a 9%, pero que la siguiente lleve a 9,5%. Entonces, que en las próximas 2 reuniones hayan alzas consecutivas. Así es, de escalonadas, 75 puntos base, 50 puntos base. Mucho va a depender de cómo lee el central el crecimiento. Recordemos que la última cifra de inflación y de IMASEC de marzo lo sorprendió. Está por sobre lo que ellos estimaban en su IPOMI, por eso rápidamente reaccionaron y subieron la tasa más de lo esperado. Si es que ellos están observando cierta, como dije, cierta persistencia en el crecimiento y cierta persistencia en la inflación más allá de lo que habían estimado, vamos a seguir viendo alza de tasa y nos van a llegar a 9,5%. O quizá un poquito más. O sea, lo que hace el Banco Central, para explicarle a la gente en la casa, aunque suene contradictorio, es bajar el ritmo de la economía. Que este atleta que viene corriendo a una velocidad quizás muy rápida, que una economía que ya viene recalentada, es bajarle un poquito, bajar un par de cambios. Efectivamente, o sea, cuando, por decirlo así, si alguien quiere correr una maratón y parte con todo el primer kilómetro, no va a llegar al kilómetro 20 va a estar guateando. Efectivamente, nuestra economía está un poco así. Entonces, efectivamente hay que enfriarla para que pueda mantenerse corriendo de manera sostenible y eso es lo que hace el Banco Central subiendo la tasa. Ahora, esa es la pregunta, ¿cuán sobrecalentada está la economía? ¿Cuánto esfuerzo adicional está poniendo el corredor en esta maratón que tiene que calmar o que tiene que moderar? Yo creo que las cifras de abril nos muestran de que la economía, como te dije, está más resiliente y el ajuste pudiera demorarse un poquito más. Eso presiona a los precios, presiona la inflación y deberíamos esperar nuevas alzas de tasa de interés en las próximas reuniones. También la próxima semana vamos a conocer cifras, se van a dar a conocer cifras de inflación para el mes de mayo. Y las predicciones, por lo menos, son tan malas como las de marzo y como las de abril. ¿Cómo ves tú y cómo eso va a repercutir en una inflación que parece que se está quedando más tiempo de lo que muchos esperaban? Sí, nosotros en el OSEC hace poco lanzamos un estudio que decía que mientras hasta el año pasado principalmente eran los factores internos, la alta liquidez, los bonos, etcétera, los que estaban explicando esta presión en los Factor precios. Factor interno. Sí. El factor interno el que está explicando todo eso. A partir de marzo se da un poco de vuelta a la historia. Son los factores más externos los que ¿Usted están... ¿Usted habla un 70% más o menos de lo que hoy día estamos viendo de inflación es de afuera? Un 70% de la variabilidad de la inflación de la variabilidad, sí, perfecto. Está explicado por factores externos. Y eso es principalmente, como principal driver, la guerra en Ucrania, ¿no? Que ha disparado el precio de los commodities, de los alimentos, ha disparado el precio de la energía, y nosotros somos importadores netos de alimentos, importadores netos de combustible, energía, gas, etcétera. Por lo tanto, estos precios afuera siguen subiendo. Se han moderado un poco en los últimos días, pero siguen altos y todavía falta que se concrete un traspaso. Por lo tanto, la cifra de inflación que espera el mercado, que está en torno a 1,1, 1,2% de variación mensual en mayo, nosotros la vemos bastante factible y creemos que van a seguir habiendo alzas, quizás no tan altas, pero sí bastante significativas en los próximos meses. Creación de empleo. El empleo. Ustedes obviamente en el observatorio siguen muy de cerca el tema del empleo. Tú trabajas con Juan Bravo, que siempre ha entregado cifras periódicamente respecto a la calidad del empleo, la generación de empleo, y vemos en el último informe del INE que esto se viene moderando la generación de empleo. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, se viene moderando, pero las cifras tenían una buena noticia, que era la creación de empleos formales. Exacto.
efectivamente se esperaba una moderación. Si las cifras de empleo están muy aparejadas con la cifra de crecimiento, el crecimiento se ha ido moderando, por lo tanto el empleo también incluso las cifras que mayores o los sectores que más empleo crearon en la última medición eran comercio y servicios, que fueron también los que empujaron el IMASEC. Claro, efectivamente. Entonces, dada esta unión que hay entre cifras, por decirlo de alguna manera, la creación de empleo también debería seguir moderándose. Sin embargo, sí, la buena noticia del empleo formal sí debería mantenerse presente. Sabemos que se ha extendido el IFE laboral, que a todas luces ha sido un instrumento bastante útil para estimular la creación de empleo formal, y en la medida que se sigan creando empleo, aunque cada vez menos, eso también es una tranquilidad para muchas familias. Nosotros creemos que va a haber una moderación, que probablemente dentro de los próximos meses vamos a alcanzar los niveles pre-pandemia de empleo, y obviamente que esto va a seguir muy aparejado a lo que pase con nuestro crecimiento. ¿Cómo repercute o cómo va a repercutir en el empleo esta economía que el segundo semestre va a estar bastante más apretada, ni hablar el 2023? ¿Qué debiese suceder, crees tú? Bueno, debería haber una redistribución de sectores, en primer lugar, ¿no? ¿Qué significa eso en la práctica? O sea, si estábamos viendo que el servicio era bien intensivo en la creación de empleo, quizás si el segundo semestre hay una recuperación de la minería, como lo plantea Cochilco. Cayó casi 10% de acuerdo al último IMASEC. Sí, pero Cochilco en su último informe dice que el segundo semestre viene mejor. Ya. Si esto se cumple, obviamente también va a haber un impulso en la creación de empleo en ese sector. Entonces, deberíamos volver a tasas de crecimiento del empleo un poco más normales en relación a lo que hemos visto en la historia reciente, prepandemia, y con una recomposición con los sectores que se han ido desacelerando, creando menos empleo, pero con los que vayan surgiendo con mayor fuerza, apoyando un poco la creación del total. Por último, Cristóbal, ¿crees tú que dentro de todo, de un escenario de mucha incertidumbre, mucha esa incertidumbre lo hemos visto en diversos análisis de medios económicos internacionales, también nacionales, pero sobre todo me quedo con los internacionales respecto a la discusión en la convención? Más allá que cada uno puede tener su parecer, cada uno tiene su propio equilibrio respecto a lo que todos vamos a decidir el próximo 4 de septiembre, pero lo que muchos coinciden, a mí me interesa tu análisis respecto a que varios medios decían aquí, gane el apruebo o gane el rechazo. En materia económica, la incertidumbre no va a ser muy distinta, con matices de acuerdo al análisis que haga cada uno. Pero ¿cómo lo ves tú? Mira, nuestra opinión es que la incertidumbre hoy es el principal driver de la economía. ¿Qué quiere decir? Que la inflación está comprimida no es tanto por la tasa de interés hoy, sino que es por la incertidumbre. Que el empleo no se estén creando aún más empleos es por la incertidumbre. Que no hayan decisiones de consumo de los hogares, de consumo de bienes durables, etcétera, es por la incertidumbre. O sea, muchas decisiones a todo nivel están ahí esperando lo que pase. Sí, ¿no? Y ahí, Andrés, lo uno con lo que hablábamos en el bloque anterior. La productividad también está muy asociada a la incertidumbre. Ya. Por lo tanto, tal como tú dices, todo parece indicar que la discusión constitucional, pase lo que pase, va a seguir acompañándonos durante un largo tiempo, y eso también va a tener calmado a los inversionistas o a los consumidores respecto a decisiones hacia el futuro. Y afuera la situación tampoco está muy buena. O sea, si hay una guerra en Ucrania que se ha mantenido por largo tiempo, por más de lo que esperaban algunos analistas internacionales, eso también nosotros también importamos. Pero eso puede afectar, por ejemplo, Cristóbal, que ese camino hacia una productividad de un punto y medio, que se pueden tomar muchas medidas. Esa incertidumbre te puede llevar, insistimos en el punto, gane una opción o la otra, puede llevar a que esa meta se haga aún más difícil. Sin duda, eso es lo que intento decir. La incertidumbre es el principal obstáculo para nuestro crecimiento hoy día. Y si esa incertidumbre, y lamentablemente hay procesos que se están llevando a cabo aquí adentro, como la agenda de reformas, como la discusión constitucional, y cosas que están ocurriendo afuera, la guerra en Ucrania, la desaceleración en China, en Estados Unidos, en Europa. Todo eso es un cóctel que no nos ayuda en nada, y que tampoco el gobierno tiene mucho control al respecto. Lo que pasa afuera no tiene ningún control. Entonces, lamentablemente, la incertidumbre nos va a acompañar durante algún tiempo y nos va a ser una barrera para lograr los objetivos de crecimiento que se esperan. Cristóbal Camboni, te agradecemos este espacio acá en Mirada Económica en las 24 horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Mirada Económica. Sigan la sintonía de Canal 24 horas. Chao, chao. Mirada Económica.